Hola a todos, los saluda el ingeniero Braulio Bustos para esta siguiente entrega del curso Estadística para la Investigación usando SPSS. Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar el tema de las representaciones gráficas con el programa SPSS. Para esta ocasión tenemos el archivo de trabajo Supermercado, el mismo que ustedes tienen a través de la página www.acupvirtual.com. Caso contrario, solicitarla mediante ese medio o escribiendo a brabustos@gmail.com. Para la representación gráfica de un conjunto de datos que viene a ser parte de la estadística descriptiva, recordemos que la primera parte de la estadística es justamente el resumen de los datos. La representación gráfica de datos históricos es una manera de resumir justamente un conjunto de casos que nos van a permitir sacar interpretaciones de cómo es el comportamiento de nuestra data. En este caso, Supermercado es un conjunto de registros que se ha logrado a través de un trabajo previo, donde podemos observar diferentes columnas que son las variables, como por ejemplo edad, sexo, instrucción, estado civil, etc. Además, donde se muestra los consumos de algunos artículos, por ejemplo, de aseo, verduras, abarrotes, bebidas. Evidentemente, como ya sabemos, con este botón de etiquetas de valor, por la configuración que tienen las variables, nos permite visualizar los valores respectivos para cada situación. Así, por ejemplo, nos es de interés conocer cuál es la cantidad de hombres y mujeres para este conjunto llamado supermercado. O lo mismo puede ser el caso de las edades, la instrucción, el estado civil, el turno y, bueno, también podremos hacer algunas representaciones para las variables cuantitativas. Para esto procedemos a ir al menú Gráficos, elegimos Cuadro de diálogo antiguos y aquí podemos observar los diferentes modelos de gráficos que presenta el programa. Vamos a revisar algunos de ellos, los más comunes. Quedaría como tarea para el participante revisar todos los modelos que tiene el programa. Empezamos por barras. Aquí tenemos la opción simples, agrupadas y apiladas. Y a su vez, en la parte inferior, los datos de gráfico son resúmenes para grupos, resúmenes para distintas variables y valores individuales. Cada bloque tiene una representación distinta y hay que saber interpretarla y usarla adecuadamente. Y eso lo vamos a lograr con la práctica. Empezaremos por simples y resúmenes para grupos. Ponemos definir. Inmediatamente nos va a solicitar el programa la configuración a través de este cuadro de diálogo que dice definir barras simples. Como ya conocemos, en el lado izquierdo están las variables. Aquí podemos observar que algunas variables son cualitativas, como las 5 primeras, y 3 variables cuantitativas. En esta parte el programa nos indica qué vamos a representar con las barras. Por defecto tenemos número de casos, podríamos configurarle el porcentaje de los casos, el número acumulado, lo propio el porcentaje acumulado y la opción de otro estadístico. Por ahora vamos a representar el número de casos. En eje de categorías vamos a elegir la variable sexo y aceptamos. Inmediatamente los resultados, como ya es conocido, se van a representar en la ventana u hoja de resultados. Allí podemos observar, en este caso, el recuento para la variable sexo. A primera impresión podemos darnos cuenta de que existen más mujeres que varones en este conjunto de datos. Regresamos hacia los datos y vamos a generar nuevamente el mismo gráfico
pero esta vez la diferencia va a radicar en que en lugar de poner número de casos, vamos a elegir porcentaje de los mismos. Aceptamos. La podemos observar expresada en porcentajes. A simple vista podemos darnos cuenta de que las mujeres representan más del 80% y los hombres menos de 20%. Pero también es de interés seguro saber exactamente cuánto por ciento representan las mujeres. Bueno, ingresaremos al tema de edición de los gráficos. Para ello hacemos doble clic sobre el gráfico para ingresar al editor de gráficos que tiene el programa. Desde este editor podemos configurar diferentes cambios sobre los gráficos. Lo primero que queremos es mostrar, decíamos, el porcentaje respectivo. Para esto una opción es irnos a elementos y elegimos mostrar etiquetas de datos. Obsérvese que automáticamente también nos aparece la ventanita de propiedades de los gráficos, donde le podemos justamente hacer ciertas modificaciones. Aquí se puede observar ya que el porcentaje está mostrándose en la barra correspondiente y aprovecharemos para dar algunos cambios respecto a, por ejemplo, el relleno y el borde de los gráficos. Si queremos cambiarlo, pues procedemos a elegir el nuevo color, le ponemos aplicar, inmediatamente después le vamos a poner cerrar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en qué elemento está seleccionado. Aquí el elemento seleccionado son las etiquetas de los valores. Entonces lo que hay que hacer es darle doble clic a la barra. Si somos observadores nos daremos cuenta que aparece un borde color amarillo en ambas barras. Entonces ahora sí vamos a proceder a cambiarle el color. Le vamos a aplicar y luego ponemos, antes de cerrar vamos a ir al tema de opciones de las barras. Hay una anchura por defecto de 75%. Vamos a ponerle un valor de 45. Aplicamos y cerramos. Una vez terminado esto, nos vamos a archivo y le ponemos simplemente cerrar. Los resultados ya se van a ver reflejados en nuestra ventana de resultados, justamente. Otra representación gráfica que podemos lograr es la siguiente: gráficos, cuadros antiguos, siempre en barras. Elegimos aún simples, pero esta vez vamos a seleccionar resúmenes para distintas variables. Definimos. Las barras van a representar, podemos en este caso elegir variables cuantitativas, como la venta de verduras, por ejemplo, y la venta de abarrotes. Obsérvese que si solamente elijo una única variable, aceptar aún no está activado, porque bien hemos elegido la gráfica de resúmenes para distintas variables. Es decir, que tenemos que poner 2 o más variables. Por defecto, la variable a representar es la variable promedio. Con este botón podemos cambiar de estadístico. Así podríamos elegir mediana, varianza, porcentajes por arriba, por abajo, percentiles, etc. Por ahora no vamos a cambiarlo. Podemos aceptar y observaremos la representación gráfica de barras todavía. En el eje X están las variables venta de verduras y la variable venta de abarrotes. Y la altura representan el promedio de ventas. En este caso se puede observar que los abarrotes se venden más en promedio que las verduras. Una vez más, si quisiéramos saber cuánto es el valor exacto, lo podemos lograr editando el gráfico
haciéndole doble clic. Aquí, además de mostrar el recuento, como ya conocemos, podríamos añadir el porcentaje. Aquí se observa que dice no mostrado, seleccionamos y con esta flecha hacia arriba pasamos también el porcentaje, de manera que al aplicar vamos a tener tanto el valor como el porcentaje. Y esto se puede notar en la ventana de resultados. Inmediatamente iremos a otra representación, siempre en barras. Estamos aún en el modelo simple. No es muy común representar valores individuales de los casos, pero si por alguna situación particular necesitamos hacerlo, elegimos simples, valores individuales, y aquí, bueno, las barras van a representar, por ejemplo, estado civil. Podemos aceptar y como resultado tendremos que observar que se representan cada uno de los 30 casos del estado civil. Otro gráfico que podemos lograr es con la opción agrupadas. Vamos a regresar a la primera opción, resúmenes para grupos. Aquí le vamos a indicar, muy parecido al primer caso, que queremos que represente el número de casos, es por defecto. Para cambiar, por ejemplo, alguna de estas opciones, simplemente seleccionamos lo que quisiéramos representar. En eje de categorías, vamos a elegir esta vez grado de instrucción. Y como hemos elegido resúmenes para grupos de casos, ¿no?, tenemos que definir los grupos por una variable, que en este caso puede ser, por ejemplo, sexo. Aceptamos. Y esta representación la observamos de esta manera, es decir, tengo aquí el grado de instrucción en el eje X, donde se muestra a las personas con instrucción de primaria, secundaria y superior, pero a su vez representa la barra azul a las mujeres y la barra verde a los varones. Así, por ejemplo, en el tema de superior, podríamos darnos cuenta de que para esta data existe una mayor cantidad de mujeres que de hombres. Nuevamente vamos a gráficos, barras, siempre agrupados, pero esta vez resúmenes para distintas variables. Y aquí tenemos que indicarle qué van a representar las barras. Le vamos a decir nuevamente verduras y abarrotes. Recuerden el caso anterior, por defecto es el promedio, podemos cambiar el estadístico con este botón. En el eje de categoría vamos a representar, por ejemplo, estado civil, para saber en la representación hombres y mujeres distinguido qué es lo que consumen más, venta de verduras o venta o abarrotes por estado civil. Entonces podemos observar que, bueno, los abarrotes son más en todos los casos, sean solteros, casados, divorciados o viudos, siempre se compran más abarrotes que verduras. Esa es nuestra interpretación de esta gráfica. Ya nosotros podemos darnos cuenta de las combinaciones distintas que podemos lograr simplemente en el gráfico de barras. Terminaremos con el tema de apiladas. Para la primera opción, ustedes deberían de probar cada una de las combinaciones posibles. Vamos a variar con porcentaje de casos. En eje de categorías vamos a representar, por ejemplo, grado de instrucción, y las pilas las vamos a definir por edad. En este caso, edad es una variable
cualitativa. Es por eso que la podemos utilizar para esta representación, porque se ha agrupado las edades en categorías. En este caso, edad es adolescente, joven o adulto respectivamente. Entonces así yo puedo interpretar que, por ejemplo, en eje X, el grado de instrucción nos representa la barra, la cantidad de adultos o el porcentaje de adultos que tienen estudios primarios y la cantidad de jóvenes que tienen estudios primarios para esta data. También se puede lograr con el editor de gráficos, haciendo doble clic, los valores correspondientes para cada una de las barras. Así yo voy a elementos, mostrar etiquetas de datos, como los datos están apilados, lo que se va a representar es que en cada barra se va a ir acumulando los porcentajes respectivos. Así, por ejemplo, en primaria tenemos que decir que existe 36.36% de adultos, vean el color, y acumulado el 60% son los jóvenes. Ojo, no significa que 60% sean jóvenes, sino que el acumulado representa el 60%. Si no, veamos aquí, en el caso de este 18% para los adultos, los jóvenes no representan data, 0%, y ya con los adolescentes llegamos al 100%. Aquí podría interpretarse que los adolescentes son el 100%, no. Recuerden que la barra completa es el 100%. Sin embargo, acá sumaríamos 118%, pero bueno, aquí la resta, en este caso, la barra azul representaría el 81.82%. Muy bien, para terminar esta entrega, vamos a revisar el gráfico circular, conocido también como pastel, que es otro de los gráficos representativos de los datos de investigación. Aquí observen que tenemos tres modelos: resúmenes para grupos de casos, resúmenes para distintas variables y valores individuales de los casos. Elegimos la primera opción. Es muy parecido al caso anterior, la configuración. Las porciones van a definirse por, en este caso, por ejemplo, estado civil. Lo vamos a aceptar. Y pues la representación evidentemente nos va a decir cuál es el porcentaje de solteros, casados, divorciados o viudos. Si queremos ver los porcentajes, recordemos que tengo que ingresar una vez más al editor de gráficos. Aquí por defecto se muestra el recuento, pero yo, además del recuento, voy a representar el porcentaje. Y si deseo también el estado civil, voy a aplicar y cerrar respectivamente, teniendo como resultado la gráfica de pastel que se está observando, donde podemos interpretar que existen 5 solteros que representan el 16.67%, 4 divorciados, 13.33%, y así respectivamente. Bueno, como se ha podido notar en esta entrega, los gráficos son una representación que nos van a permitir hacer resúmenes de nuestra data. Obsérvese que para cada caso tenemos diferentes modelos de representación, siendo las más representativas las que hemos visto en esta ocasión. Quedaría para el participante revisar los diferentes modelos que tiene el programa. Muy bien, esto ha sido todo por esta entrega. Los esperamos en la siguiente. Hasta entonces.